Soy un seguidor de mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad, y con este mensaje queremos hablar sobre un tema que ha impactado a muchas personas que escuchan nuestros mensajes. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con el eslogan que tiene mi amigazo Diego Chic en su canal Conociendo la Verdad. Sean bienvenidos a esta desprogramación mental. Con este mensaje queremos hablar sobre el impacto que ha causado en algunas personas que escuchan nuestros mensajes cuando hablamos del Jesucito que nos habla, ese librito que algunos llaman Santa Biblia. Para comenzar, queremos que tengan claro que ese librito habla de varias personalidades. Habla de un Jesús, habla de un Cristo, habla de un Jesucristo y habla de un Jesús el Cristo. Y además, en algunas ocasiones, habla de un Cristo Jesús. Y si ustedes hacen un análisis minucioso, todos esos títulos que le dieron a ese personaje deja ver muy claro que tiene diferentes personalidades. Lo primero que hemos visto es que les impacta cuando decimos que todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, todo es pura basura, igual que lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Se asombran cuando decimos que todo lo que escribieron en ese librito, absolutamente todo es pura basura. Ese librito lo fabricaron con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos que siguieran a esas religiones podridas que se inventaron para predicar toda esa basura que escribieron en ese libro podrido, y que los textos originales solo tienen mensajes esotéricos encriptados, mensajes ocultos, con códigos ocultos, con numerología y simbología para dominar a la humanidad, manipulando y controlando su mente. Y esa información solo se la comparten los sionistas judíos. Bajo esta información, quiero que escuchen muy bien todos los que les encanta leer ese librito. ¿Saben ustedes por qué jamás van a encontrar el verdadero significado del mensaje oculto y encriptado que tiene ese librito en sus escrituras originales? Escúchenlo muy bien, para que no se les olvide jamás. Esos libros en sus originales, en hebreo y arameo antiguo, fueron mensajes ocultos, enclaves o códigos secretos de un comandante militar para su escuadrón de guerreros y asesinos macabros, solo con el único propósito de dominar a toda la humanidad, la cual creen que son animales y bestias esclavas, enemigas. Así nos consideran a todos los que no pertenecemos a ese escuadrón de asesinos despiadados. Nos consideran bestias, animales. Nos consideran sus esclavos y sus enemigos. Por esa razón, tienen todos nuestros alimentos envenenados. Por esa razón, tienen el agua que consumimos envenenada. Absolutamente todo lo que consumimos lo tienen envenenado con sus químicos podridos.
porque una de las órdenes de su comandante, escrita en ese libro podrido en su original, es que necesitan enferma a toda la humanidad de esta granja humana, porque solo de esa manera garantizan que nosotros, a través de nuestras emociones, a través del dolor y del sufrimiento, les fabriquemos las energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Solo somos su alimento, solo somos parte de su menú, solo somos parte de su gastronomía. Entonces, vamos a hacer un muy buen análisis del llamado Nuevo Testamento para poderles aclarar lo que nosotros decimos. Lo primero que debemos tener bien, pero muy bien claro, es que según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Biglino y Paul Wallis, muchas de las palabras que aparecen en ese librito que llaman Santa Biblia, muchas de las palabras solo fueron el resultado de malas traducciones, y que esas malas traducciones se hicieron con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los seguidores de esas religiones podridas que se formaron para predicar toda esa basura. Palabras como Dios, palabras como pecado, palabras como infierno, palabras como salvación, palabras como Espíritu Santo, palabras como ángel, palabras como virgen, palabras como la gloria de Dios y muchas palabras más. Escúchenlo bien, escúchenlo muy bien, señores religiosos. Todas esas palabras nunca existieron en los textos originales de donde tradujeron ese libro podrido que ustedes llaman Santa Biblia. Entonces vamos a iniciar desde antes del nacimiento de Jesucito, teniendo muy bien claro que la palabra virgen, escúchenlo bien, la palabra virgen nunca existió en los documentos originales. En los textos originales dice que había una joven lista o dispuesta para dar a luz un hijo. O sea, hablaba de una joven preñada. En los textos originales nunca decía la palabra virgen. Tengan eso muy claro. Vamos a leer lo que escribieron en el supuesto libro de Mateo, que a decir verdad, no hay ninguna prueba de que ese ignorante celote haya sabido leer y mucho menos escribir. Y estoy absolutamente seguro que ni siquiera ese era su verdadero nombre. Vamos a leer Mateo 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Esa palabra virgen que escribieron en ese versículo nunca, escúchenlo muy bien, nunca existió en los textos originales. En los textos originales se hablaba de una joven hermosa que estaba lista para dar a luz. O sea, hablaba de una joven que ya estaba preñada. Es decir, que todo lo que escribieron en ese versículo fue una mala traducción que se hizo con un propósito. Vamos a leer otro de los versículos que le asignaron a ese celote ignorante que hasta el nombre se lo cambiaron. Mateo
1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Escúchenlo muy bien, escúchenlo bien. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Ustedes saben qué quiere decir desposada? Que ya estaban casados. ¿Y ustedes saben qué hacen los seres humanos el día de la boda? Tienen relaciones sexuales. Esa es la costumbre. ¿Ustedes se han preguntado qué simbolizan las argollas en el momento del rito del matrimonio? Cuando el marido le pone la argolla a la mujer y la mujer le pone la argolla al marido. El símbolo es que ya tienen el permiso para meter por ese huequito el palito. El huequito de cada uno es de la persona que le puso la argollita. Es decir, que con ese ritual satánico, los dos acaban de entregar el huequito. Después de ese ritual, ninguno de los dos es dueño de su propio huequito. ¿Cómo les parece? Ahí tienen las que se mueren por casarse. Bueno, vamos a volver al tema. Volvamos a leer el versículo. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya tenemos claro que la palabra desposada es que ya estaban casados. Y ya ustedes saben lo que hacen los seres humanos el día de la boda. Tienen relaciones sexuales. Esa es la costumbre. Eso que escribieron ahí de que se halló que había concebido del Espíritu Santo, eso es pura basura. Las palabras Espíritu Santo jamás existieron en los textos originales. Además, solo un estúpido ignorante va a creer que un espíritu preñó a María. Si un supuesto espíritu es un ser inmaterial, ¿de dónde sacó el espermatozoide para preñar a María? Abran su corazón al entendimiento y despierten de una vez por todas. Se inventaron a un supuesto Dios y pues el hijo de ese supuesto Dios pues debería nacer hijo de un supuesto Espíritu Santo, pero todo eso es pura basura. Todo lo escribieron con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. Vamos a leer lo que escribieron a nombre del otro celote ignorante, que también le cambiaron hasta el nombre. Vamos a leer Lucas 2, del 4 al 5. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David. Escúchenlo bien. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Sí lo entendieron? Dice que José subió con María a Belén para ser empadronados, o sea, para que lo contaran y lo registraran, porque se había dado la orden de hacer un censo. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice después. Dice que María estaba desposada con él. ¿Y qué significa la palabra desposada? Significa que estaban casados, y ustedes ya saben lo que hacen todas las parejas de seres humanos el día de la boda.
tienen relaciones sexuales. Y lean lo que dice al final del versículo 5, la cual estaba encinta. Es decir, que María ya estaba preñada. María ya había hecho cositas ricas con José. No lo olviden nunca. Ni había un Espíritu Santo, ni había una mujer virgen. Todo eso que escribieron es pura basura. Miren, es tan grande la prueba de que todo eso es pura basura, que los celotes que escribieron el librito del otro celote ignorante, les dio vergüenza escribir esa payasada. Los que le cambiaron hasta el nombre al supuesto Marcos, les dio vergüenza escribir toda esa basura y prefirieron poner a Jesucito en el escenario cuando ya tenía 30 años. ¿No les parece que es un irrespeto que si ese Jesucito era el Hijo de Dios, lo menos que podían hacer es escribir absolutamente toda su vida? Pero como sabían que todo eso era pura basura, sabían que la mayoría de cosas que le atribuyeron al nacimiento de Jesucito en los otros supuestos evangelios solo eran copias de otros supuestos dioses, dioses antiguos como Horus, Mitra, Krishna, Buda y muchos más. Les dio pena escribirla en el evangelio del celote ignorante de Marcos. Ahora vamos a leer el supuesto evangelio del otro celote ignorante, del que también le cambiaron hasta el nombre. Estos descarados que escribieron este supuesto evangelio no les dio ni vergüenza escribir que el supuesto Lucas ni vio ni vivió las experiencias de Jesucito. Vamos a leer lo que escribieron al comienzo del supuesto evangelio de Lucas. Lucas 1, del 1 al 2. Lucas 1, versículo 1 y 2. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Imagínense, fue necesario escribir que todas las historias que iban a relatar eran ciertísimas. Yo creo que se les olvidó que después iban a decir que toda esa basura había sido inspirada por Diosito. Y lo peor es que en el versículo 2 dejan ver que Luquitas no vivió lo que iban a relatar y que todo eso se lo habían enseñado los que sí lo habían visto con sus propios ojos. Y si Luquitas no fue el apóstol de Jesucristo o de Jesucito y nunca vivió esas experiencias, porque se dice que Lucas nunca conoció a Jesucito, ¿por qué mejor se las hubieran atribuido a un celote de los que sí vivieron con el supuesto Jesucito? Toda esa basura es muy confusa. Nada de lo que escribieron está claro. Mire, para todos los que están escuchando este mensaje, no se les olvide nunca que según los expertos en idiomas antiguos, Mauro Biglino y Paul Wallis, en el idioma en el que escribieron todos los textos originales, ni siquiera existe la palabra Dios. No existe la palabra Dios, mucho menos el concepto de Dios. Y además,
Estos dos traductores dicen que las palabras ángel y la palabra virgen nunca estuvieron en los textos originales, de donde se tomaron todas las historias para fabricar ese librito que algunos llaman Santa Biblia. No se les olvide nunca, la palabra ángel y la palabra virgen nunca existieron en los textos originales. Entonces, vamos a tener muy claro eso para leer los siguientes pasajes bíblicos. Vamos a leer Lucas 1, 26, 28. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces, analizando muy bien este pasaje que acabamos de leer, vamos a suponer que el suceso es cierto, pero vamos a poner los verdaderos nombres que estaban en los textos originales. Entonces quedaría así: un ser masculino fue enviado por Elohim, o sea, por unos seres poderosos. Un ser masculino fue enviado por unos seres poderosos a una joven hermosa que estaba lista para dar a luz y que ya estaba casada con un varón llamado José. Según los expertos en idiomas antiguos, todo lo que escribieron, todo lo que tradujeron es pura basura para cumplir sus macabros planes de manipulación y control mental. Ellos necesitaban un ángel, necesitaban un Dios y necesitaban una virgen. Pero toda esa basura nunca estuvo en los textos originales. Ahora vamos a leer lo que escribieron y le atribuyeron al otro celote ignorante, a ese que también le cambiaron hasta el nombre, al que llamaron Juan. A los escritores de ese supuesto evangelio también les dio vergüenza escribir todas esas estupideces que escribieron del nacimiento de Jesucito. Y a mí me parece una vergüenza que no escribieran absolutamente nada del nacimiento del supuesto Hijo de Dios. Pero con lo que sí escribieron, la verdad, como decimos aquí en Colombia, la sacaron del estadio. Se pegaron una tremenda inspirada. Casi se queman todas las neuronas. Imagínense ustedes, pusieron a Juanchito como si hubiera estado presente desde el principio, cuando el supuesto Dios estaba fabricando todas las cosas. Juanchito mirando a Diosito y a Jesucito desde el principio, y hasta fue testigo fiel de que Jesucito fue el que hizo todo. Hizo quedar mal a Diosito, porque yo hasta pensaba que Diosito era el que había hecho todo. A mí hasta me parece que Juanchito fue el fotógrafo que sacó todas las fotos que hoy conocemos de Jesucito. Uy, no, ese Juanchito lo ubicaron desde antes del principio de todas las cosas. ¡Qué maravilloso ese Juanchito! Vamos a leer lo que esos payasos le atribuyeron a Juanchito. El Verbo hecho carne. Vamos a leer Juan 1, del 1 al 5.
en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En serio, yo creo que con esa inspiración, a más de uno de esos idiotas que escribieron esas mentiras, se le cayó hasta la barba. Pero es que a conciencia se pasaron. ¿Cómo iban a poner a Juanchito desde antes del principio de todas las cosas? Yo creo que Juanchito era como primo de Diosito, porque yo me pregunto, ¿cómo hizo Juanchito para saber todo lo que pasó desde el principio de todas las cosas? Juanchito nos salió más poderoso que Moisésito. Los dos vivieron desde antes del principio de todas las cosas, pero Juanchito era el más poderoso de los dos. Y lo que más me da rabia es que Juanchito hizo quedar a Diosito como si él no hubiera hecho nada. O sea, eso de los 6 días y que descansó el séptimo, según Juanchito, todo eso es pura basura. Bueno, lo cierto fue que los que escribieron toda esa basura, que le adjudicaron a esos 4 ignorantes que yo estoy seguro que no sabían leer y mucho menos escribir. Leer y escribir solo lo hacían en la antigüedad los estudiosos, esos que llamaban eruditos y escribas, los gnósticos. Y todos los seguidores de Jesucito eran un montón de pescadores y gente de la barriada. La verdad es que casi no se sabe nada de la vida de Jesucito hasta la edad de 30 años. Y yo me pregunto, ¿cómo es que escribieron tantas estupideces en ese libro y no escribieron casi nada de toda la niñez y toda la juventud del Hijo de Dios? ¿No les parece mucha casualidad? Imagínense ustedes, nace un niño hijo de un Espíritu Santo y no hacerle seguimiento de todas sus experiencias. ¿Qué clase de estúpidos creen que somos nosotros? Y lo peor es que por no leer esa basura de libro, todos los religiosos están como esclavos y adormecidos por las mentiras que les dicen los líderes de esas madrigueras podridas que llaman iglesias. Y los que escribieron ese librito hicieron lo mismo con Jesucito, le atribuyeron un montón de basura, que muchas de las cosas que le atribuyeron a Jesucito son copias exactas de otros supuestos dioses mucho más antiguos que Jesucito. Si ustedes hacen una buena investigación, se van a dar cuenta que el día de su nacimiento, los supuestos 3 reyes magos, que a la verdad no se sabe si son 3 ni si son reyes magos, la supuesta estrella que los guió, los milagros, las palabras que dijo, casi todo lo que le adjudicaron a Jesucito no son más que copias de otras entidades mucho más antiguas. Ni siquiera el sitio donde supuestamente nació se pusieron de acuerdo, porque uno escribió que Jesucito nació en Belén y otro escribió que Jesucito nació en Nazaret. Y los otros 2 idiotos no escribieron nada. ¿No les parece un irrespeto
que 2 de los 4 ni siquiera escribieron en dónde nació el supuesto Hijo de Dios. Hay que estar más que dormido. Hay que estar anestesiado para no darse cuenta que todo lo que escribieron es pura manipulación y control mental. Imagínense, nos dicen que el supuesto Hijo de Dios era el único ser perfecto y sin mancha. Luego nos dicen que hay que bautizarse para limpiarse todos los pecados. Y luego nos muestran al perfecto y sin mancha de Jesucito bautizándose. Pero ¿de qué pecado se estaba limpiando? Y lo peor de todo es que estos mentirosos nos muestran a un Espíritu Santo que nunca existió, disfrazado de palomita. ¿Será que esa palomita es el mismo pajarito que vio el presidente Maduro? Y casi se le queman todas las neuronas cuando hicieron que Diosito hablara desde el supuesto cielo y todos lo escucharan. Ni el mejor escritor de Hollywood sería capaz de escribir un guión de esos. Y lo peor de todo es que la humanidad está más que dormida, como anestesiada, para creer toda esa basura. Vamos a leer uno de los pasajes para que lo podamos entender. Vamos a leer Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué no se abrirán los cielos cuando están violando y asesinando tantos bebés por todo el mundo? Y Diosito vuelve a decir algo para que no los sigan violando y asesinando. Todo eso es un montón de basura con la que han contaminado a toda la humanidad con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos. Es que hay cosas que escribieron esos ignorantes que no dan ni rabia. Imagínense el siguiente escenario. El Espíritu Santo se llevó a Jesucito y se lo entregó al diablo para que lo tentara. Imagínense, el Espíritu Santo se amanguala con el diablo para probar a Jesucito, para ver si estaba bien entrenado o para ver si Jesucito estaba mal de la cabeza. ¿Esa estupidez tiene sentido para ustedes? Vamos a leer Mateo 4, del 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Lean bien lo que dice. Fue llevado por el Espíritu al desierto. No como dicen algunos idiotas que dice que fue llevado en el Espíritu. No, ahí dice fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Imagínense, el Espíritu Santo se une con el diablito lindo, como dos amiguitos haciendo una travesura, y ponen a aguantar hambre a Jesucito, y después lo prueban a ver si se sabía todo el libreto, a ver si estaba bien entrenado. Este librito está lleno de estupideces. Y
ignorante de Marcos, le escribieron y le adjudicaron una más poderosa. Le metieron fieras y ángeles para que todo se viera como más asombroso. Vamos a leer lo que le adjudicaron a ese otro bobeco llamado Marcos. Marcos 1, del 12 al 13. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. A este le metieron como más emoción y más suspenso, como haciendo ver que Jesucito luchaba contra fieras y los angelitos le ayudaban a Jesucito. Esto parece más un libro de Rafael Pombo que un libro sagrado. Fue tanta la babosada que los que escribieron el libro de Juanchito les dio como pena y mejor no escribieron absolutamente nada sobre ese maravilloso e importantísimo acontecimiento. Y estos babosos que escribieron ese libro mostraron a Jesús, un Jesús falso, traidor y envidioso. Jesucito, sabiendo que tenían a su primo Juanchito el Bautista y que lo podían matar, cuando Juanchito le mandó pedir ayuda, Jesucito, teniendo tantos poderes, se hizo el pendejo, permitió que mataran a Juanchito el Bautista. ¿Cómo les parece? Y nunca fue capaz de decir absolutamente nada sobre la muerte de su supuesto primo Juanchito el Bautista. Y eso que Jesucito sabía que Juanchito el Bautista era el mismo profeta Elías encarnado. Y aún así no dijo absolutamente nada. Los que escribieron ese librito hicieron ver a un Jesucito que tenía de todo, menos del hijo de un supuesto Dios, y mucho menos del mismo supuesto Dios. Es que le pusieron en la boca a Jesucito a decir cosas que yo nunca lo he entendido. Vamos a leer una de esas cosas para que me puedan entender. Vamos a leer Mateo 5, del 1 al 3, el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Mateo 5, del 1 al 3. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si ustedes saben qué quiso decir Jesucito, por favor coméntenme, porque yo no he podido saber qué fue lo que quiso decir. ¿Cómo sería la estupidez que se jalaron con esa babosada que escribieron a nombre de Mateíto? Que los que escribieron el libro de Lucas lo dejaron mejor en pobres. No le metieron pobres de espíritu, porque ni ellos mismos sabían qué quisieron decir. Vamos a leer lo que le escribieron a Luquitas. Lucas 6, 20. Vamos a leer Lucas 6, 20. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lo dejaron así en pobres, porque ni ellos mismos sabían lo que quería decir pobres en espíritu, y mucho menos que de ellos era el reino de los supuestos cielos. Y los que escribieron el Evangelio de Lucas hicieron quedar mal a Jesucito,
porque lo hicieron decir cosas que nunca cumplió. Vamos a leer una de las cosas que no pudo cumplir Jesucito. Vamos a leer Lucas 6, 21. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Les prometió a los que tenían hambre que les iban a dar de comer. Y como hay millones de seres humanos que han muerto de física hambre a través de toda la historia, pues Jesucito en esta les quedó súper mal a toda la humanidad. Ni Maduro en Venezuela les quedó tan mal. Es que los que escribieron ese librito hicieron quedar a Jesucito de todo, menos de un hijo de Dios y mucho menos del mismo Dios. ¿Cómo será que los que escribieron el Evangelio de Mateo les tocó arreglar el pastel porque sabían que Jesucito no tenía poder para darle de comer a los que tenían hambre? Vamos a leer Mateo 5, 6. Mateo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Estos sí se la sacaron. Estos sacaron la carta escondida que tenían en la manga y se la arreglaron, porque al menos no se comprometieron a darle de comer a los hambrientos. Aunque también hicieron quedar mal a Jesucito, porque en esta Jesucito se comprometió justicia. Y este mundo de justicia no tiene ni pío, como decimos aquí en Colombia. La verdad es que con todo lo que escribieron en ese librito, lo único que mostraron es que Jesucito no tiene poder para cumplir absolutamente nada. Y para acabarla de cagar, los que escribieron en el Evangelio de Luquitas no les bastó con las bienaventuranzas, sino que se inventaron unos ayes que acabaron de dejar a Jesucito en la inmunda. Vamos a leer Lucas 6, 24, 26. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ni la chimoltrufia quedó tan mal con su forma de hablar. ¿Qué querrían decir en ese versículo 24? Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La verdad no sé qué quisieron decir. Y con el versículo 25, con ese versículo, hicieron quedar a Jesucito peor que Cantinflas. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. O sea, Jesucito, en vez de prometerles darles de comer a los hambrientos, antes les va a quitar la comidita a los que ya tienen. Lo que sí se puede ver es a Jesucito lleno de envidia por los que son felices y alegres. Les promete que se las va a poner difícil. Les dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Y la peor de todas, como para cagarse de la risa, es que en el mismo pasaje habla como si fuera Cantinflas. Mire, pongan mucha atención, mire, vamos a leer Lucas 6, ¿no? En el mismo capítulo 6, en el versículo 21, dice una cosa,
Y en el 25, 4 versículos después dice otra. Pongan mucha atención. Vamos a leer Lucas 21. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Les promete felicidad. Y 4 versículos después, en Lucas 6:25 dice, ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Tan solo 4 versículos después se arrepintió de prometerles felicidad y ahora les dice que a los que estén felices los va a poner a lamentar y llorar. ¿Qué le pasó a Jesucito? ¿Está loco o qué? Los que escribieron toda esa basura estaban como enmarihuanados. No sabían ni lo que estaban escribiendo. Y les digo la verdad, a Marquitos y a Juanchito, de ver todas estas cantinfladas, de ver todas esas estupideces, mejor no escribieron absolutamente nada de este evento tan importantísimo de Jesucito. Pues yo considero que siendo Jesucito el Hijo de Dios y hasta el mismo Dios, Marquitos y Juanchito debieron haber escrito alguna cosa de ese evento tan importantísimo de las aventuranzas de la vida de Jesucito. Pero no, mejor decidieron no escribir absolutamente nada. Y para los supuestos despiertos que creen que Jesucito no defendió a su tata, el Dios del Antiguo Testamento, vamos a leer la prueba más contundente de que Jesucito mostró lealtad a la ley de su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a leer Mateo 5, 17, 19. Vamos a leer cómo Jesús defendió la ley de su tata. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrase uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En este pasaje Jesucito defiende la ley y los profetas. Y para los dormidos y anestesiados que dicen que Jesucito se refería a las leyes universales, Jesucito lo recalca, dice la ley y los profetas. Y les pregunto a esos dormidos que creen que Jesucito hablaba de las leyes universales, ¿será que el universo también tenía profetas? Dijo la ley y los profetas. Y además también nombró los mandamientos. ¿Será que el universo, además de tener leyes, también tiene profetas y mandamientos? Despierten ya. Y lo recalca muy claro en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. Y les vuelvo a preguntar a esos dormidos que creen que Jesucito hablaba de las leyes universales. ¿Será que el universo también tenía mandamientos? Este pasaje deja en evidencia que Jesucito defendía las leyes y mandamientos de su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento. Y les tengo una muy mala noticia para los que creen que Jesucito no es el hijo del dragoncito del Antiguo Testamento y que Jesucito siempre recalcó obedecer los mandamientos de su tata el dragoncito. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Mateito. Pongan mucha atención.
Mateo 19, del 16 al 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu hijo prójimo como a ti mismo. Aquí le metió a la ley de su papito, de su tatica, le metió la nueva ley de él, el mandamiento de él, unió el mandamiento de su tata del Antiguo Testamento y metió el nuevo mandato de él, la nueva ley de él. ¿Cómo les parece? ¿Sí entendieron? Esto es para los que dicen que Jesucito vino a cumplir la ley, pero la ley universal. Vuelvan a leer para que tengan bien claro que Jesucito recalca que la ley que hay que cumplir es la ley de su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Jesucito recalca que hay que cumplir la ley de su tata, del dragoncito del Antiguo Testamento. Y dice los mandamientos, y lo peor de todo es que añade el mandamiento que Jesucito puso en el Nuevo Testamento. Y como para que les dé diarrea, Jesucito mezcla su nuevo mandamiento con los mandamientos de su tata. Al final dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesucito hace una mezcla entre los mandamientos de su tata y su nuevo mandamiento. ¿Cómo les parece? Vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Marcos 10, 17, 19. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. En esta Jesucito hasta se inventó uno nuevo: no defraudes. Es que verdad, amado, da esta risa. Honra a tu padre y a tu madre. Se sacó uno de la manga Jesucito. A Marquitos también le hicieron ver que Jesucito siempre recalcó que hay que cumplir los mandamientos de su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Este idiota hasta se inventó uno nuevo: no defraudes. Lo que no entiendo es por qué Jesucito siempre recalca que él no es bueno, que el único bueno es su tata, como si no entendiera que él y su tata son uno solo. Esos idiotas que escribieron todo el librito nos dejan ver un Jesucito como medio distraído y todo pendejo. Mejor vamos a leer lo que le adjudicaron a Luquitas. Vamos a leer Lucas 18, del 18 al 20. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a su madre. ¿Sí lo tienen claro?
No se les olvida nunca que Jesucito siempre recalcó que hay que cumplir todos los antiguos mandamientos de su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Bueno, pues para los que quieren heredar la vida eterna, ¿no? Y de Juanchito, sin ni hablar, los que escribieron ese supuesto evangelio, como que eran un poco más despiertos y nunca se quisieron comprometer, porque de todo esto tampoco escribieron absolutamente nada. Es que Jesucito condenaba a los seres humanos igual que su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento. Vamos a leer una de las muchas pruebas, pero pongan mucha atención. Vamos a leer Mateo 5, 21-22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Uy! Este Jesucito era tan severo como su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento. Jesucito tiene el mismo problema de su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento. Y los que escribieron este testamento lo dejaron claro cuando escribieron el título, Jesús y la ira. Pero por si quedan dudas, volvamos a leer el final del versículo 22. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, cualquiera que le diga vanidoso a otra persona, Jesucito lo envía al supuesto infierno. Este Jesucito tiene más ira que su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento. Los que escribieron esos evangelios dejaron ver un Jesucito más castigador que su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a leer otra de las evidencias. Vamos a leer Mateo 5, 27-28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Escúchelo bien. No dice si un hombre que ya tiene pareja, si un hombre que ya tiene mujer. No, así no dice. Dice cualquiera que mira a una mujer y le parece hermosa y de pronto dice, qué mujer tan hermosa, me gustaría tener una como esa. Por ese simple deseo, Jesucito ya lo condena. Ese vato es más bravo que su tata. Los que escribieron esos evangelios mostraron a un Jesucito diciendo un montón de estupideces, que yo no entiendo cómo es que Jesucito tiene tantos seguidores. Vamos a leer otra de sus estupideces. Vamos a leer Mateo 5, 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ni el más idiota de los idiotas le diría a su hijo, si alguien le mete un puño en la jeta, déjese meter otro más duro. Yo mínimo le diría a un hijo mío, si alguien le quiere pegar, salga corriendo de una. Dice a cualquiera que te hiera. O sea, la agresión es fuerte. Si alguien te hiere en la cara, deje que lo siga maltratando, póngale del otro lado.
Esa es una de las estupideces más grandes que le hicieron decir a Jesucito los que escribieron toda esa basura. Y hay una que le han criticado a Jesucito todos los pobres y hambrientos de este mundo, porque Jesucito abrió la boca y no les cumplió. Los que escribieron esos evangelios no pudieron dejar más mal a Jesucito de lo que lo han dejado. Vamos a leer a Mateito y a Luquitas, porque Juanchito, ese sí como siempre, ese no se comprometió con nada. Vamos a leer a Mateito y a Luquitas. Mateo 7, 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Al que llama se le abrirá. Ahora vamos a leer Lucas 11, 9, 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Todas esas personas que viven en la miseria y muertos de hambres por todo el mundo, ya se cansaron de pedirle a Jesucito y se preguntan, si no iba a cumplir, ¿para qué escribieron todas esas estupideces? ¿Para qué engañaron tanto a millones de seres humanos que confían en esas religiones podridas, que no sirvieron sino para robarle a sus seguidores lo poco que tienen? Millones de seres humanos se mueren de física hambre por todo el mundo. Y muchos se mueren pidiéndole a Jesucito en esas madrigueras de ratas que llaman iglesias. Y Jesucito escondido, quién sabe dónde mierdas, y no le resultó con nada. Entonces, ¿para qué se comprometió si sabía que era más pobre que una piraña mueca y que no tenía poder para cumplir nada? Que todos los ignorantes que se enojan cuando hablamos de Jesucito nos den la respuesta. ¿En dónde está su super Jesucito? ¿Es que no le duele esta humanidad? ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que se jalaron una en ese librito que hicieron que todos los seguidores de Jesucito pusieran en él toda su confianza. Y en esta sí se pegó Juanchito, porque él sabía que esta estupidez, este engaño, lo iban a creer todos los pobres de la tierra y le iba a traer muchos seguidores. Vamos a leerla. Vamos a leer Marcos 6, 41, 43. Marcos 6, 41, 43. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Hasta el mago Merlín quedó sorprendido de esa que se inventaron esos estúpidos que escribieron toda esa basura. Ni Rafael Pombo se hubiera inventado una de esas. Buena creatividad sí tenían esos ignorantes. Vamos a leer lo que le adjudicaron al pescador ignorante de Mateito. Mateo 14, 19, 20. Mateo 14, 19, 20.
Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos hacia el cielo, bendijo y partió los panes a los discípulos, y los dio a los discípulos, y los dio los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Me sorprende lo que se jalaron esos estúpidos de mierda en el versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Todos comieron y se saciaron, y sobró abundantemente. Yo la verdad les pido perdón a todos los seres humanos que están muriendo de física hambre por todo el mundo, y que al mismo tiempo les enseñan toda esta basura en esas madrigueras podridas que llaman iglesias. Les pido perdón a todos los seres que sufren de hambre. Mejor vamos a leer lo que le adjudicaron a ese otro ignorante celote de Luquitas. Lucas 9, 16, 17. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Juanchito, porque en este mentiro no, sí se pegó hasta Juanchito. Vamos a leer Juancho 6, 9, 13. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando les hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo me pregunto, si es verdad que Jesucito tiene tantos poderes de darles de comer a todos los seres humanos, ¿por qué está permitiendo que tantos millones de seres humanos por todo el mundo aguanten tanta hambre? ¿Será que al igual que su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento, le importa una mierda que se mueran millones de niños de física hambre por todo el mundo? ¿O será que ese montón de mentiras que escribieron en ese librito es pura basura? ¿Ustedes qué opinan? Para todos los supuestos despiertos que se enojan cuando les destapamos todas estas verdades a su amado Jesucito, ¿ustedes qué opinan, supuestos despiertos? Y es que los que escribieron ese librito tenían una super creatividad, que yo me les quito el sombrero, porque si de verdad tuviéramos un superhéroe como Jesucito, entonces la humanidad no sufriría tanto. Y lo peor es que los muy estúpidos que escribieron toda esa basura dejaron ver en el mismo librito que Jesucito no tenía poder ni para darles de comer a esos 12 pendejos que lo seguían, mucho menos para darle de comer a más de 5,000 personas. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Mateito. Mateo 12, 1. Mateo 12, 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo,
Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Nah, ¿cómo lo ven? El supuesto poderoso de Jesucito no les daba de comer ni a los pendejos que lo seguían. Les tocaba comer hasta espigas que encontraban en los sembrados que veían. Yo creo que hasta él mismo le tocaba tragar espigas. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Marcos 2:23. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. A estos idiotas les dio pena escribir que se las tragaban y solo escribieron que las arrancaban. En serio, esto da hasta risa. Mejor vamos a leer lo que le adjudicaron a Luquitas. Vamos a leer Lucas 6:1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Dice restregándolas con las manos, o sea que les tocaba quitarles hasta la tierra y comérselas. Y al pobre de Jesucito, como que se le había acabado la pólvora, ya no tenía poderes. Y Juanchito, como siempre, ese no escribía esas estupideces. Yo creo que les daba hasta pena escribir tantas mentiras. Yo creo que los ignorantes que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito eran como más penosos. Pero es que la verdad, esos que escribieron ese librito dejaron ver que Jesucito como que a veces se le mojaba la pólvora. Vamos a leer otra de las evidencias que a Jesucitos a veces se le acababan los superpoderes, a veces se le quemaba la pólvora, se le mojaba la pólvora. Vamos a leer Mateo 21:18-19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Si Jesucito de verdad tenía tantos poderes para darle de comer a 5,000 personas, ¿por qué a él mismo le daba hambre y no podía hacer nada? ¿Será que a veces se le mojaba la pólvora? Todo lo que hizo fue maldecir la higuera. Ese pobre Jesucito era más pobre que una piraña mueca. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Vamos a leer Marcos 11:12-14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nada fruto de ti. No hay duda que a Jesucito a veces se le mojaba la pólvora y se le acababan sus superpoderes. ¿O será que lo de darles de comer a más de 5,000 personas es pura basura? ¿Ustedes qué dicen? Y después se inventaron una que me da hasta pena cuando se la leen a todos los seres humanos que están enfermos por todo el mundo. Parece que esos líderes religiosos se burlaran de todos los enfermos del mundo cuando les leen toda esa basura que se inventaron. Vamos a leer la basura que le adjudicaron a Marquitos. Marcos 6:56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos. Escuchen bien lo que dice. Y le rogaban
que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Claro que al superhéroe de Jesucito tocaba rogarle, pero sin embargo, al final ellos le tocaban su manto y se sanaban ellos solos. Este es un mensaje para Jesucito donde quiera que se encuentre. Este es un mensaje de mi parte para Jesucito. Mire, Jesucito, a usted no le da ni siquiera un poquito de tristeza que usted, teniendo tantos superpoderes para sanar a toda la humanidad, y se da cuenta cuánto sufren millones de seres humanos por todo el mundo, llenos de cientos de enfermedades, y usted no haga absolutamente nada. Mire, Jesucito, este mensaje es de mi parte. ¿A usted no le da vergüenza ver tantos enfermos que hasta se mueren por todo el mundo, y usted con tantos superpoderes se largó y dejó todo esto en desastre y nunca volvió? Espero que Jesucito tenga el valor de darnos una verdadera respuesta, y no como sus podridos líderes religiosos que no saben decir más que un montón de babosadas. Y en esta sí se pegó Mateito, porque Luquitas y Juanchito les dio vergüenza de ese mentirononononón y no escribieron absolutamente nada. Vamos a leer lo que le adjudicaron al ignorante celote de Mateito. Vamos a leer Mateo 14, 34, 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y escuchen bien, y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Si ustedes leen bien y se dan cuenta, Jesucito nunca sanó los enfermos. Para los que les da diarrea cuando les hablamos de Jesucito, Jesucito nunca sanó los enfermos. A los enfermos le tocaba rogarle a Jesucito que les dejara tocar el borde de su manto. No era que Jesucito quisiera sanarlos. Primero tocaba rogarle. Y de tanto rogarle a Jesucito, al final les permitía que le tocaran el manto. Y todos los que tocaban el manto quedaban sanos. Esta es una prueba de que Jesucito nunca sanó los enfermos y que además tocaba rogarle para que les dejara tocar el manto. Yo hasta me atrevo a pensar que el que tenía los superpoderes era el manto, no Jesucito. Que conste que no nos estamos inventando nada. Solamente estamos leyendo lo que esos idiotas ignorantes escribieron en ese libro podrido, para que después los dormidos y anestesiados, que les da diarrea cuando le hablamos de Jesucito, no vayan a decir que nosotros estamos inventando. La verdad, no sé cómo es que Jesucito tiene tantos seguidores. Es que escribieron tantas estupideces que duraríamos aquí todo el día destapándoselas. Imagínense, escribieron que Jesucito hablaba en parábolas, y como los estúpidos que lo seguían no le entendían, entonces después escribían que Jesucito tenía que explicarle las parábolas para que entendieran. ¿Cómo les parece? Es que la verdad da esta risa, porque Jesucito, o sea, ¿por qué Jesucito no hablaba sin tanta estupidez? ¿Por qué no hablaba claro? Para que le entendieran de una vez y no tuviera que ponerse a explicarles.
es que por todo ese libro pusieron a decir un montón de cosas a Jesucito que uno pudiera pensar que era un loco delirando. Vamos a leer otra de sus estupideces, otra de las estupideces que pusieron en la boca de Jesucito. Vamos a leer Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Este Jesucito parece un turco vendiendo mercancías. Dice cualquier estupidez con tal de venderlas. Imagínense, esa no se la creen sino sus anestesiados seguidores, que Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días y 3 noches. Y lo peor es que dice que él va a ir hasta el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Y por qué mejor no viajará de por allá donde está Jesucito? Viaja 3 días y 3 noches y viene aquí a la tierra y nos ayuda a arreglar este caos que dejó y se largó. ¿Será que no quiere? ¿O que en realidad se le acabaron sus superpoderes? ¿Ustedes qué dicen? Es que en serio, todo ese librito no habla sino de un Jesucito diciendo puras estupideces. Vamos a leer otra de sus locuras. Vamos a leer Mateo 17:27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Cómo les parece? Jesucito le dice a uno de los idiotas que lo seguían que vaya al mar y que saque un pez y que le abra la boca y va a encontrar una moneda para que pague el impuesto que le estaban cobrando a él y al idiota que lo seguía. Es que en serio, hasta el mago Merlín le daría risa con esas estupideces. Y los que escribieron ese libro podrido dejaron ver a un Jesucito prepotente y orgulloso, que hasta su mamá tenía que rogarle para hablarle. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Mateito. Mateo 12:46-48. Mateo 12:46-48. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Qué prepotencia y orgullo de Jesucito! Dice que su madre solo quería hablar y este vulgar grosero no se dignó a hablarle ni a su propia madre. Imagínense la imagen que Jesucito le mostraba a los ignorantes que lo seguían. Ni siquiera reconoció a su propia familia. No reconoció ni a su propia madre. ¿Qué se puede esperar de un ser así? Y pensar que hay un sinnúmero de ignorantes por todo el mundo esperando que Jesucito vuelva para salvarlos. Y todavía hay unos ciegos y anestesiados que se enojan cuando les destapamos a su amado Jesucito. Esto no lo decimos nosotros, esto lo dice su propio librito. ¿Cómo les parece ese Jesucito? Y saber que nos los quieren vender como un Dios de amor. Ahora vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Vamos a leer Marcos 3:31-33. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Imagínense,
Era toda la gente la que le decía que su propia madre quería hablarle. Y delante de todos esos ignorantes que lo seguían, fue capaz de ignorar a su propia madre. ¿Y ustedes esperando que este ser vuelva donde está para salvarlos? Lo siento por todos los que están esperando, pero esta belleza no va a volver. Ahora vamos a leer lo que le adjudicaron a Luquitas. Vamos a leer Lucas 8, 19, 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Miren, si ustedes hacen un verdadero análisis de este pasaje bíblico, se van a dar cuenta que Jesucito estaba muy de mal genio y no quería hablar con su mamá y con sus hermanos porque ellos sabían que era un loco y que se la pasaba hablando estupideces. Y como decimos en Colombia, no le paraban ni bolas. Jesucito estaba bravo con toda su familia porque no le ponían atención y no lo obedecían. Hasta su propia madre sabía que todo lo que decía eran puras mentiras y no le ponían atención. Y Jesucito estaba muy bravo y no les quiso ni hablar. Y los que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito sabían que todo esto era una historieta sin importancia y no escribieron absolutamente nada sobre ese acontecimiento. Los que escribieron ese libro dejaron ver en infinidades de pasajes que Jesucito era un prepotente, orgulloso y maleducado. Vamos a leer un pasaje que le adjudicaron a Mateito. Vamos a leer Mateo 15, 21-26. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región. Escuchen bien lo que dice: clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y mire lo que le respondió. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Jesucito era un prepotente y orgulloso. Dice que una mujer le clamaba y le pedía misericordia. Y en el versículo 23 dice que el prepotente de Jesucito no le respondió absolutamente nada. Y dice que los estúpidos que lo seguían le dijeron que la echara del lugar. Y Jesucito dijo algo que todos los seguidores de todo el mundo no han podido entender. Escuchen muy bien lo que contestó Jesucito a todos los que le clamen y le pidan misericordia. Escúchenlo bien. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchen para que lo tengan bien claro los supuestos despiertos que nos critican cuando le destapamos a su Jesucito. Dice que Jesucito solo vino para la casa de Israel. ¿Qué no entendieron de eso? Por esa razón es que Jesucito no escucha absolutamente a nadie que no sea de Israel. ¿Sí lo entendieron? Para todos los que se enojan cuando le destapamos a su amado Jesucito, para esos dormidos y anestesiados. El pasaje termina diciendo
que la pobre mujer se le arrodillaba a suplicarle y Jesucito le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Nos trata de perros a los que no somos judíos. Por eso esas lacras hasta el día de hoy nos tratan de bestias y de esclavos, a los que no somos de esa ralea de asesinos macabros. Por esa razón esas basuras envenenan todos nuestros alimentos. Por esa razón esas basuras envenenan el agua que consumimos. Por esa razón esas basuras envenenan todo lo nuestro y riegan con metales el aire que respiramos. Solo porque no somos de esa ralea de lacras, parias y asesinos. Mejor vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Porque Marquitos deja ver como si Jesucito, cuando alguien lo necesita, Jesucito intenta hasta esconderse. Pongan mucha atención para que lo puedan entender. Vamos a leer Marcos 7, del 24 al 30. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, lean bien, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ese se esconde, se trata de esconder. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ya se dan cuenta que cuando una persona que no pertenece a esa clase de lacras, Jesucito hasta intenta esconderse para no ayudarlo. Y ustedes todavía confiando que Jesucito les va a ayudar a solucionar sus problemas. Y lo peor es que hay millones de pobres ignorantes esperando que Jesucito vuelva, porque él supuestamente los va a salvar. Y hay un reclamo que deberían hacer todos los seguidores de Jesucito que están en la inmunda y están llenos de necesidades, porque Jesucito les hizo una promesa y como que los dejó por fuera como las guayaberas. Jesucito, al igual que su tata, el supuesto Dios del Antiguo Testamento, se comprometió diciendo un montón de estupideces que nunca les cumplió a sus seguidores. Vamos a leer lo que le adjudicaron a Marquitos. Vamos a leer Marcos 10, 29, 31. Pongan mucha atención. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio. Escuchen bien, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y en el siglo venidero y la vida eterna. O sea, les promete 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Es una pena con todos los borregos seguidores de Jesucito, que con una promesa de esas, y los pobres borregos llevando más hambre que ratón de fundición. Los pobres borregos dejan todo. Dejan sus parejas, dejan sus hijos, dejan sus padres, lo dejan todo por seguir a Jesucito. Pero claro, con una promesa de esas, cualquiera se anima. Dice que Jesucito, al que deje absolutamente todo,
le va a multiplicar por 100 veces todo. Nah, con esa promesa hasta yo me animo. Volvamos a leer la promesa de Jesucito, leámosla bien. Marcos 10, 29, 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras. Escuche por qué. Por causa de mí y del evangelio. Y mire la promesa, que no reciba 100 veces más, y lo recalca bien, ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. Imagine, el idiota le prometió hasta darle madres. Esos idiotas que escribieron el libro no saben ni lo que escribieron. Jesucito les prometió darle, si dejaban la mamá a causa de él y del evangelio, le daba 100 madres. ¿Ah? Y le daba 100 hermanos más. Ay, no. Y dice ahí con persecuciones, yo no sé ni qué quiere decir persecuciones, pero bueno. Y dice, en el siglo venidero, la vida eterna. O sea, les prometió hasta la vida eterna. Este Jesucito es peor que un político. Tremenda promesa, y los pobres borregos que lo siguen viviendo en la inmunda, llenos de necesidades. Y lo peor es que siguen rogándole para que los ayude. Y Jesucito se largó y, como decimos en Colombia, les hizo pistola. Es que ese Jesucito tenía que ser judío. Les prometió hasta para el siglo venidero la vida eterna. Parece el propio turco metiendo mentiras cuando quiere vender algo. A algunos borregos lo que sí les dio fue un montón de hijos, pero los dejó aguantando hambre con todo y sus hijos, y no les cumplió absolutamente nada. Ay, no, mejor vamos a leer lo que le adjudicaron a Luquitas. Vamos a leer Lucas 18, 29, 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado su casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bueno, al menos los que escribieron este supuesto evangelio no se comprometieron a multiplicarle todo 100 veces. En este supuesto evangelio, Jesucito solo se comprometió a darles mucho más. Pero como decimos aquí en Colombia, igual no les cumplió un culo. Y los que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito no escribieron absolutamente nada de esa babosada. Al menos no se comprometieron. Y Mateito tampoco escribió nada de esas falsas promesas de Jesucito. Y los que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito, que lo hicieron ver como si Juanchito hubiera estado desde antes del principio, y Juanchito se dio cuenta que Jesucito era el verbo y que Jesucito era el que había hecho todo. Esos idiotos no escribieron muchas babosadas de las que escribieron los otros supuestos evangelios, pero sí escribieron otras babosadas que parece que ni leían lo que ya estaba escrito. Vamos a leer una de las babosadas que escribieron en el supuesto evangelio de Juanchito. Vamos a leer Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos idiotos ignorantes escribían como si Juan tuviera visión remota. Y no sé qué cosa quisieron ponerle a Juanchito. Primero pusieron a Juanchito desde la fundación del mundo. Y ahora Juanchito está seguro que a Jesucito
que Jesucito está en las tetas del Padre. Y la peor es que asegura que a Diosito nadie lo vio jamás. Y este idioto, ¿qué se cree? ¿Cómo puede estar seguro que a su supuesto Diosito nadie lo vio jamás? ¿O es que ahora nos van a decir que Juanchito tiene más poderes que Jesucito? Y Juanchito ha vivido toda la vida desde el principio hasta el día de hoy, y que Juanchito se las sabe todas. Y es que los que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito se jalaron una que ni la chimoltrufia se la jaló. Dicen que un tal Nicodemo fue a hablar con Jesucito y que Jesucito le dijo a Nicodemo que él ya estaba en el cielo. Y yo me pregunto, ¿cómo pudo decir Jesucito esa estupidez tan grande? Que ya estaba en el cielo. Vamos a leer lo que dijo el mismo Jesucito a Nicodemo según Juanchito. Vamos a leer Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nah. Es que los que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito pusieron a Jesucito a desvariar, como si fuera un loco, y no supiera ni lo que él mismo estaba diciendo. ¿Cómo se le ocurrió decir a Jesucito que él ya estaba en el cielo? Es que los que escribieron esos libritos escribieron tantas babosadas que ni Rafael Pombo tenía tanta creatividad. Y hasta parece que esos ignorantes ni habían leído el librito y todo lo que estaba escrito, porque se contradecían en todo. Vamos a leer una de las evidencias de las que les estoy hablando, de que se contradecían en muchas cosas. Vamos a leer Juan 3:16. Pongan mucha atención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen Hijo unigénito, o sea que Jesucito era el único hijo de Diosito. Como si no supieran que en el mismo libro dice que Diosito tenía más hijos y que incluso hasta Satanás es hijo de Diosito. O sea que el mismo libro, el mismo librito dice que Jesucito era hermanito de Satanás. Eso lo dice el librito. Yo no me estoy inventando absolutamente nada. Vamos a leerlo, pero pongan mucha atención para que puedan entenderlo. Vamos a leer Job 2:1. Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Dice que Diosito tenía una reunión con todos sus hijos, incluyendo a Satanás. O sea que Jesucito es hermanito de Satanás, para que les dé diarrea a los que enojan cuando hablamos de Jesucito. Aquí dice en este pasaje que Jesucito es hermanito de Satanás. Entonces, como esos ignorantes van a llamar a Jesucito unigénito. Qué pena con esos idiotas que se creen muy despiertos y se llenan de pulgas cuando les destapamos al verdadero Jesucito. ¿Cómo les parece esta? Jesucito, hermanito de Satanás. Y no lo decimos nosotros. Lo dice su propio librito. Y lo peor de todo es que dice que el que no crea en el nombre de Jesucito ya ha sido condenado. Vamos a leerlo, mire, vamos a leer Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero ¿cómo vamos a creer todas esas babosadas que escribieron? Y además, porque a Jesucito le cambiaron hasta el nombre. Todavía no se han puesto de acuerdo cómo era su verdadero nombre. Le han puesto un sinnúmero de nombres. Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús, Cristo Jesús. Le han puesto un montón de nombres. Otros le dicen que Yeshua. Entonces, ¿en cuál de todos esos nombres que le pusieron vamos a creer? Y además, es que cuando uno lee lo que decía Jesucito, más parece un loco que un salvador. Vamos a leer el siguiente pasaje de Juanchito para que nos demos cuenta que Jesucito hablaba como si fuera un loco. Vamos a leer Juan 4, 31, 34. Juan 4, 31, 34. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí entendieron? Jesucito no quería tragar y decía que su comida era acabar la obra de su tata. Y es que cuando uno lee lo que decía Jesucito, es como escuchar hablar a su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Cuando el falso Dios del Antiguo Testamento hablaba de la sangre en el tabernáculo y que le dieran la carne y que le hicieran los holocaustos y que regaran carne y sangre por todo el tabernáculo, así mismo hablaba Jesucito. Este Jesucito hablaba igualito a su tata, el Dios del Antiguo Testamento. Vamos a leer un pasaje y ustedes se van a dar cuenta que Jesucito hablaba muy parecido a su tata. Mire, vamos a leer Juan 6, 53, 56. Juan 6, 53, 56. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La verdad no sé por qué tiene que repetir tanto carne y sangre. Es que es igualito a su tata, el Dios del Antiguo Testamento, cuando hablaba de sangre y de carne. Es que ni Drácula en sus mejores momentos había hablado de esa manera. Yo leo este pasaje y me queda la certeza de que Jesucito es el hijo del falso Dios del Antiguo Testamento. Y es que los idiotas que escribieron el supuesto evangelio de Juanchito se inventaban unas que yo creo que se les quemaban todas las neuronas y se les caía hasta la barba. Ni Steven Spielberg en sus mejores momentos se inventaba una de esas. Y lo peor de todo es que todos sus borregos terminaron creyendo toda esa basura. Vamos a leer una de esas babosadas que le adjudicaron a Juanchito. Vamos a leer Juan 11, 38, 44. Juan 11, 38, 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, el muerto ya estaba pudriéndose, ya estaba oliendo a podrido. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, escuchen bien lo que dijo, gracias te doy por haberme oído. Su tata, el Dios del Antiguo Testamento, como que a veces no le oía. Pero mire cómo hablaba, como la chimoltrufia. Mire lo que dice enseguida. Yo sabía que siempre me oyes. Gracias te doy por haberme oído. Y luego dice, yo sabía que siempre me oyes. Ni la chimoltrufia hablaba como Jesucito. Pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. Salió volando, salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Ay, que toda esta risa, vamos, perdónenme ustedes, esos idiotas no se dieron cuenta ni lo que escribieron. Dice que el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas. O sea que Lázaro salió volando. Y Lazarito también tiene como superpoderes. Creo que Lázaro tenía visión remota porque tenía todo el rostro envuelto en un sudario y no podía ver. ¿Cómo se daría cuenta en dónde estaba la puerta? Y es que hasta risa, amados. Perdónenme, pero lo que escribieron da hasta risa. Vamos a leer otra vez un pedacito de esa babosada. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Ni la chimoltrufia en sus mejores momentos se jalaba una de esas. Hicieron quedar mal a Diosito, como si Diosito escuchara a Jesucito solo cuando le daba la gana. Es que la verdad, absolutamente, en todo ese librito escribieron un montón de estupideces que yo no sé cómo pudimos creer en todas esas babosadas. Y lo peor es que Jesucito hasta muerto lo pusieron a hacer un montón de locuras que solo esos estúpidos que las escribieron las iban a creer. Vamos a leer la última babosada porque ya me cansé y este librito tiene 1.000.000 de babosadas más. Vamos a leer Mateo 27, 52, 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Nah! Esto sí que es una locura. ¿Será que no les da lástima meternos un mentironón de esos? Dice que cuando Jesucito se murió y resucitó, muchos muerticos se animaron a resucitar y salieron de sus tumbas y se paseaban por toda la ciudad y muchos lo vieron. Y todavía se atreven a decirle al pobre diablito que es un mentiroso. Con esos mentironones que se jalan, hasta el diablito se les quedó pequeño. Y del supuesto Espíritu Santo mejor ni hablemos, porque ese morboso vagabundo se tragó a todas las estériles. Pónganle cuidado lo del Espíritu Santo, porque es que eso no vale ni la pena hablar de ese vagabundo. Se tragó a las mujeres, a la mujer de Abraham, se tragó a la mujer de Isaac, se tragó a la mujer de Jacob, se tragó a la mujer de Manoah, se tragó a la mujer de Zacarías, se tragó a la mujer de José. Nah, ese morboso y vagabundo se las quería tragar a todas. Y eso que el propio librito dice que ese vagabundo tenía esposa y aún así no la respetaba. Ese Espíritu Santo se las tragaba todas. Vamos a leer la prueba de que ese vagabundo tenía esposa. Para los que no sabían que existe la Espíritu Santa.
Ponga mucha atención, mire. Vamos a leer Apocalipsis 22:17. Pongan mucha atención. Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Sí se dieron cuenta de que ese vagabundo también tiene esposa? Mejor dicho, para no cansarlos más con este mensaje, quiero que pongamos nuestras neuronas a trabajar y nos demos cuenta. Nos preguntemos cómo es que Diosito se envió a Él mismo para pagarle a Él mismo por todos los pecados. ¿Cómo lo hizo? Preguntémonos, ¿cómo es que Diosito se envió a Él mismo para pagarle a Él mismo por todos los pecados del mundo? O sea que Diosito castigó el tiro de esquina, Él mismo lo cabeció y Él mismo lo tapó. Nah, es que no les faltó sino inventarse que Él mismo aplaudió al arquero. Mire, amados, todo lo que queremos con mi amigazo Diego Chic del canal Conociendo la Verdad es que se despierten y se den cuenta de una vez por todas que todo lo que escribieron en ese librito, absolutamente todo, es pura basura. Todo lo escribieron con el único propósito de manipular y controlar las mentes de todos los borregos que creyeran en toda esa porquería. Con este mensaje queremos recordarles una cosa más. Mire, es necesario que pongan mucha atención para que no se les olvide jamás. Escuchen bien. Las verdaderas escrituras, o sea, los pergaminos, los rollos, los libros originales estaban en los idiomas hebreo y arameo antiguos. Y esas escrituras originales son un mensaje encriptado en códigos secretos de un comandante militar hacia su escuadrón de virus o híbridos asesinos macabros con el único propósito de cumplir una misión. Una misión que su único propósito es manipular y controlar las mentes de todos los seres humanos de esta granja humana, para obligarlos a producir unas energías de las que ellos se alimentan para poder seguir existiendo. Y hasta el día de hoy esa misión ha sido un éxito. Y todo lo que ustedes leen en ese idioma español solo son un montón de estupideces. Jamás van a saber el verdadero mensaje que está encriptado en códigos secretos. El verdadero mensaje solo lo conoce ese escuadrón de virus o híbridos asesinos macabros que nos consideran animales y bestias a toda la humanidad. Esperamos que hayan entendido este mensaje y si les gustó, les pedimos que por favor le den manita arriba, que le den un like para que YouTube invite a más gente por todo el mundo a escucharlo. Y si quieren, compártalo con sus contactos, los contactos a los que ustedes consideren que les pueda ayudar esta información. Los amamos mucho a todos.